Si estás viendo este vídeo, probablemente sea porque quieres librarte de una vez por todas de esos indeseados juanetes. En ese caso, te doy la enhorabuena. Soy Sergio Martínez, fisioterapeuta y especialista en rehabilitación de pie y tobillo, y vengo a presentarte este vídeo que hemos titulado Ejercicios y consejos para el juanete. Bienvenido. A continuación te presento lo que vas a aprender en este vídeo. En primer lugar, ¿qué es y por qué se produce un juanete? ¿Qué músculos son los que lo favorecen? Porque sí, en tu pie existen músculos que están provocándote ese juanete. Y por contrapartida, ¿cuáles son los músculos que sí que nos interesa tener fortalecidos para evitarlo? Por favor, quédate conmigo hasta el final porque te enseñaré los mejores ejercicios para que te libres de una vez por todas de ese juanete. Y vamos a comenzar. Y es que, ¿qué es lo que produce el juanete? Yo siempre hablo de fuerzas pasivas y fuerzas activas. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Las fuerzas activas son aquellas musculares que están produciendo, como te decía, la deformidad. Y por su parte existirán otra serie de fuerzas, sobre todo la fuerza del apoyo, la fuerza del suelo, que no es de origen muscular, que también va a favorecer, como veremos a continuación, que se desarrolle ese juanete. Existen dos grupos de músculos, los que interesan y los que no interesan. ¿Cuáles son los que no interesan? Los vamos a ver, fundamentalmente los músculos pronadores y el músculo aductor del primer dedo. Estos son los que van a favorecer que aparezca este juanete. ¿Quieres saber cómo funcionan? En apenas un minuto te lo explico. Por otro lado, tenemos músculos que sí que interesan, músculos que se van a oponer a la deformidad. Ellos son los supinadores y el músculo abductor del primer dedo. Vamos a verlo un poco más gráficamente aquí en la zona de ejercicio. Acompáñame. Verás, como te decía, van a existir en tu pierna, en tu pie, una serie de músculos que pueden sabotear la estructura y producir que aparezca este hallux valgus o juanete. En primer lugar vamos a pensar en los músculos que sí que provocan la deformidad y vamos a hablar, como decíamos, de los músculos pronadores. Imagínate músculos que se encuentran en la parte externa de tu pierna. Vamos a coger una goma para mejorar esta explicación. Y son músculos que van a tirar desde la zona externa para producir que el pie vuelque, que el pie se aplane. Fíjate qué ocurre cuando yo hago el siguiente movimiento. Una pronación. ¿Qué zona del pie estoy cargando? En efecto, la zona interna que se relaciona con la aparición de juanete. Pensemos por el contrario, los músculos supinadores. Ahora estos ya no se anclan en la parte externa del pie, sino que se anclan en la parte interna del pie. Cuando tiren hacia arriba, provocarán una inclinación hacia el borde lateral. Fíjate cuánta carga del suelo recibe en este momento el juanete. La respuesta es cero, no recibe ningún tipo de carga. Por tanto, los músculos supinadores serán bienvenidos en todos aquellos pacientes que presenten deformidad en juanete. Hablábamos de otro grupo de músculos. Hablábamos de los músculos que abren el dedo y de los músculos que cierran el dedo. Como decía, el abductor del primer dedo, el músculo que abre, es un músculo bienvenido para ti si es que tienes juanetes. Y por otra parte tendremos al aductor del primer dedo que tirará desde la parte interna para cerrar y que en este caso favorecerá la presentación de la deformidad. Vamos a ver estos movimientos y aprender los mejores ejercicios para evitar que siga desarrollándose este juanete y para, si es que ya lo tienes, frenar, volver atrás en su severidad, ¿de acuerdo? Fijaos cómo son los movimientos de supinación cuando estamos de pie. Mirad, piso por el borde externo. Esto es una supinación. Cosa tan sencilla, ¿no creéis? Bueno, las personas con un juanete severo, pues digamos que tienen bastante más dificultad que yo para realizar estos movimientos. Y por otro lado, ¿qué me decís de este movimiento? El movimiento de abducción del primer dedo. ¿Puedes hacerlo? Te invito ahora mismo a descalzarte, mirar tu pie y tratar de abrir y cerrar, como hago yo en este vídeo, el primer dedo. Aprendamos, pues, a realizar estos movimientos con carga para mejorar la deformidad del juanete. Con la misma goma que estábamos utilizando, la colocaremos entre nuestros tobillos
Y abriremos bastante las piernas, bastante, para que hagan bastante tensión. Fijaos, en este momento la goma está realizando una pronación por mí. Por tanto, lo que voy a tener que emplear es fuerza de los músculos supinadores para oponerme a esta pronación. Con este ejercicio tan sencillo que podemos realizar sin ningún problema de forma diaria, entre unas 50 u 80 repeticiones al día, vamos a comenzar a favorecer ese apoyo por la parte lateral y que va a evitar la aparición del juanete. Por otro lado, si queremos realizar el ejercicio con un punto de anclaje diferente, podemos emplear una goma de mayor tamaño, como esta que tengo yo aquí, y cambiar el estilo del ejercicio. Fijaos de qué forma tan sencilla la goma va a realizar una pronación, que sería este movimiento, más bien hablaríamos de una abducción, y yo puedo oponerme a esa abducción que me va a sobrecargar el primer dedo, pues mediante este ejercicio, el ejercicio de aducción. Puedo realizar repeticiones con el apoyo del calcáneo, del talón, o también puedo realizar este tipo de movimiento con los pies en paralelo, fortaleciendo a mis supinadores. Perfectamente puedes realizar este ejercicio de forma diaria, pues entre 3 y 5 minutos. Sí que es cierto que si acostumbras a realizar estos ejercicios, es conveniente que te dejes algún que otro día de reposo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar sobre el músculo abductor del primer dedo. Fijaos, justo como estoy, no voy a hacer ningún otro movimiento. Vamos a anclar la goma a mi primer dedo y voy a tirar suavemente. Pensar que es un músculo muy pequeñín, apenas tiene su origen en la región del calcáneo y llega hasta el dedo. No podemos pedirle tampoco demasiada fuerza. La goma, si la dejo actuar, lo que va a realizar es una aducción. Puedo oponerme a esta aducción abriendo y cerrando el primer dedo. ¿Qué ocurre? Pues que muchos me diréis, Sergio, yo ni con goma ni sin goma, y esto pues ya lo tengo yo en cuenta y sé que la mayoría de pacientes con alus valgus no van a poder realizar este ejercicio. Entonces, decirme cuál es la solución que encontramos. Si tengo un músculo abductor del primer dedo totalmente disfuncional, sin fuerza, ¿puedo revivirlo? Pues la respuesta es sí. Atenderme porque vamos a realizar una secuencia de ejercicios para conseguir que este movimiento sea funcional en tu pie. Fijaos de qué forma tan sencilla. Vamos a ayudarnos con nuestro dedo de la mano, apoyaremos el dedo gordo y os pediré que hagáis poquita fuerza contra el suelo, sin cerrar y mantengamos en esa posición apenas 20 o 30 segundos. Después relajamos el pie, lo dejamos de nuevo que se vuelva a su posición natural y repetiremos la operación. Podremos hacer esta maniobra de forma diaria, repito, 20-30 segundos tranquilamente por 2 o 3 semanas. Una vez lo hayamos conseguido, lo que vamos a hacer es repetir, pero con la resistencia de una goma. En ese momento ya habremos encontrado al músculo, ya podemos hacer ejercicios. Y de la misma forma vamos a abrir, hacemos fuerza con el músculo y mantenemos la tensión de la goma por 20 o 30 segundos. Solo entonces, después de un entrenamiento como este, podremos ponernos de pie y realizar estos movimientos de abrir y cerrar la goma para trabajar el músculo abductor del primer dedo. Compañeros, pues hasta aquí. Espero que pongas en práctica esta serie de ejercicios y que mejores la deformidad de juanete de tus pies. Recuerda que aquí en FisioOnline te escuchamos, te atendemos y que en comentarios siempre os vamos a responder. Así que cuéntanos cómo te han ido. ¿Te ha gustado este vídeo? Nos vemos en próximos aquí en FisioOnline. Hasta pronto. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.